Hola, yo soy Lucy Y yo soy Lía. y hoy les traemos un tema súper interesante y polémico que es la eugenesia. Queremos hablar más allá de la conspiración en nuestro podcast. Sabemos que el tema de la eugenesia y de todo lo que tenga que ver con el orden mundial y la élite es un tema que trae muchísima polémica tras de sí, porque sabemos que hay conspiranoia, que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Donald Trump acusa a Hillary Clinton acusa a Donald Trump. Es una cosa en la que realmente se ven envueltos muchos personajes que sí, muchas veces, más veces ni siquiera nos imaginaríamos. Es por eso que hoy queremos hablar de esto, a contar un poco el lado oculto de la historia y lo que nosotras, lo poco o mucho que podemos saber. Bueno, y a raíz de todos estos enfrentamientos políticos, digamos que muchas veces las personas del común nos vemos saturados de tanta información y preferimos no creer, hacernos los de la vista gorda, hacernos los desentendidos e ignorar las cosas como porque muchas veces los cambios los evitamos los seres humanos, les tenemos miedo, entonces es mejor hacer como que nada pasa para no afrontar ciertas realidades. Claro, y sobre todo es mejor pensar como no, eso es algo de locos, como porque muchas veces pasa algo y es que justamente esos personajes juegan con eso, ¿cierto? Se juega con la psique humana y es que nos muestran, por ejemplo, en la ficción, nos muestran todo esto de manera exagerada, entonces uno dice, no, ya, esto solamente es de gente conspiranoica, creemos, por ejemplo, que los Illuminatis y los reptilianos, que es que se te va a aparecer un lagarto, o sea, cosas que se van más allá de la razón y por eso terminamos por desestimar temas que en realidad sí tienen un trasfondo. Exacto, ellos utilizan mucho las personalidades que tienen alto poder de influencia en los seres humanos, por ejemplo, las personalidades de Hollywood. Entonces, ¿qué hacen? Anuncian las cosas que va a pasar a futuro en una película, lo dicen descaradamente para que la gente cuando esté pasando, digamos que muchos digan, bueno, eso pasó. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas cosas de las que pasan dicen, ya había aparecido en Los Simpson, por ejemplo, ya los Simpson Sí. lo predijeron, pero es porque ellos van mostrando las cosas así de forma descarada para cuando se haga realidad el ser humano no la crea. Exacto, y sobre todo también porque es una forma de que nuestro subconsciente y nuestro inconsciente se vaya acostumbrando a esa información sin que sea un shock, Exacto, por lo que lo normalizamos. nos van adiestrando poco a poco para que lo vayamos viendo como algo normal. Exacto. Precisamente hace algunas semanas nosotros tenemos, no sé si nos han stalkeado, tenemos una sesión que se llama El lado oculto de la historia y es donde tocamos todos estos temas que son un poco polémicos y sobre todo de los cuales somos un poco escépticos porque el ser humano digamos que es muy racional, pero tiene una razón que es inducida por otras personas, es decir, muchas veces creemos lo que otros quieren que creamos. Entonces, precisamente hace unas semanas toqué un tema que llamé La máscara de la eugenesia, que habla precisamente de la eugenesia como movimiento o, entre comillas, ciencia. Es un movimiento político, ideológico, disculpe, que predica una mejora cualitativa en la biología natural de la población frente a la mejora moral, económica o cultural. ¿Qué quiere decir todo esto? Esta ciencia la bautizaron como la ciencia del buen nacer y la bautizó así su creador, Sir Francis Galton, que descaradamente tuvo la idea de tener esta ciencia para hacer una selección de qué ser humano es de raza pura y qué ser humano no. Y según ellos, qué tipos de personas merecen vivir y cuáles no. Sí, que tengo entendido yo que Sir Galton sacó todo eso como de la teoría que ya tenía de evolución Darwin y digamos que la malformó en cuanto a eso, como decir la raza superior que tanto conocemos, como decir en qué punto merece un ser realmente vivir y en qué mundo no, creando esto de la selección natural. Exactamente, entonces crearon un superhumano, por decirlo de alguna forma, que era el que se amoldaba como a este derecho de vivir en la tierra y obviamente este ser humano es alto, rubio, de ojos claros, es el típico Es muy británico. eurocentrista Sí, la sí, forma de verlo. de sangre pura que llaman. Sí. Entonces, inicialmente se puso en marcha la eugenesia en la Segunda Guerra Mundial, eh, por ejemplo, con el horror nazi, que todos eran eugenistas los que provocaron esta guerra, y después tuvieron que renombrar los conceptos de su ciencia, ocultar las verdaderas intenciones lo mejor posible porque el ser humano ya se estaba dando cuenta cómo estaban exterminando y matando unos a otros. Entonces lo que ellos hacían era provocar guerras, al día de hoy todavía, pero digamos que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, provocaban la guerra
Y ellos mismos surtían de armamento a ambos bandos porque la idea es que entre ellos mismos se acabaran. Por eso es que digamos que las guerras dicen, pero ¿por qué la política internacional, no sé, estas grandes entidades no intervienen? ¿Por qué no hacen nada por Siria, por ejemplo? Porque no les conviene, porque no les interesa. Exacto, que es algo muy fuerte, como también comentaba yo en uno de los posts del lado oculto de la historia, de cómo toda esa Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, detrás de eso están los Rockefeller, los Rothschild, todas esas grandes familias que dijeron con la Primera Guerra, que dijeron como, wow, esto es un negocio tremendo, esto nos conviene muchísimo, nos enriquecemos, ayudamos a que no haya más gente dependiendo de nosotros, a que la gente se endeude con los bancos, porque son los bancarios. Entonces como que es todo súper planeado, porque en realidad es la guerra de los ricos por hacerse más ricos, es eso. Sí, entonces remontándonos nuevamente a la Segunda Guerra Mundial, como ya era demasiado obvio a sus intenciones y la gente tampoco es tan estúpida, entonces ellos tuvieron que dividir, con la caída nazi, tuvieron que dividir su ciencia en dos partes, una que era la parte pública, que es la que todos conocemos con el fracaso nazi, y una eugenesia secreta que se desarrolló luego y que parece triunfar como técnica de control de población por parte del nuevo orden mundial. Y este triunfo, que ya es un hecho, no es una fábula ni es una historieta, es el que el ser humano prefiere no mirar. Es al que el ser humano prefiere hacerse el tonto, el que prefiere mirar para otra parte y hacer el que no existe. Entonces, la eugenesia hoy en día no utilizan, perdón, ellos utilizan la Guerra Fría, ya digamos que ya no es tan evidente, ya no es tan... O sea, sí son muy descarados todavía Sí. porque digamos que en las películas, en las series, en estas, ellos descaradamente nos dicen de frente lo que va a pasar. Sí, es verdad. Pero ya juegan es con la mente humana, con la psique, ya no se van de frente como antes con sus armamentos. Claro, porque yo sé que estás como en esa parte de la historia, pero eso me recuerda mucho a lo de Hillary Clinton con Planned Parenthood, que en realidad al principio me acuerdo incluso que la fundadora de Planned Parenthood, Margaret, hablaba mucho como de esta selección natural de la que ya hablamos, hablaba mucho como de que las personas con la genética no perfecta iban a podrir, como por así decirlo, a toda la otra población americana. Entonces, por ejemplo, Planned Parenthood y todo esto que se ven de los demócratas y todo eso, y en la política que entendemos hoy en día, como que de alguna manera hace que normalicemos esta eugenesia, está súper disfrazada, pero aún así la vemos todo el tiempo. Claro, entonces ya empezaron a jugar con la mente de todos nosotros y empezaron a crear ese tipo de humano que a ellos en su mente retorcida es el que debe habitar el planeta. Claro, y no, porque por ejemplo, mira que uno le puede poner como hasta la lógica, porque según Planned Parenthood y todo eso, claro, planificar es súper importante, la sobrepoblación, reducir la pobreza, entonces cuando te empiezas a mirarlo de esa parte, es súper fácil que te enganches y que termines contribuyendo a lo que ellos quieren. Y si bien es cierto que la idea fue de Sir Francis, también lo es que esa idea fue acogida rápidamente por toda la élite europea y inmediatamente Estados Unidos se colocó rápidamente a la cabeza de la carrera eugenésica. Con investigaciones financiadas por la familia Rockefeller, empezaron a incluir restricciones matrimoniales, abortos obligatorios, control de migración y natalidad y segregación de indeseables, es decir, racismo puro y duro. Después, Alemania con Hitler al mando rápidamente empezó a esterilizar a más de 400.000 personas que no cumplían con las características del humano que deseaban y aplicarían la eutanasia a miles de personas más. Además, cientos de mujeres aptas racialmente fueron forzadas a ser fecundadas por oficiales alemanes. Wow. Qué belleza. Todo por perpetuar la raza. En la actualidad el nuevo orden mundial utiliza la Guerra Fría, lo que estábamos hablando. Sí. En que, o sea, ¿cuál es su forma o su modus operandi? Son a través de nuevas drogas, psicología conductiva, técnicas de control mental, de sugestión de masas, nuevos sistemas de control demográfico, nuevas armas biológicas como los virus. Como los virus, exactamente. Por ejemplo. Y más armas silenciosas que ellos utilizan en nosotros, como sí, que en la realidad es publicidad. silenciosa, pero como lo decías, es muchas veces súper evidente con los famosos de Hollywood, como con las campañas que te siguen por épocas, como que en este momento está de moda estar con este partido, ser de tal forma, todo eso bastante planeado en realidad. De hecho, la eugenesia pública, la practicada, por ejemplo, por Hitler, así asesinatos en masa,
tan solo fue un aperitivo comparado con el horror de la secreta, la que estamos viviendo actualmente. Hablando de eso, Hitler era súper fan de Margaret, la que te hablaba que fundó Planet Parenthood, lo que es hoy en día Planet Parenthood, y Hillary Clinton dice que es uno de sus modelos a seguir, entonces como que vemos por dónde va la cosa. Sí, y durante esta Guerra Fría las técnicas eugenésicas son ampliadas en número y poder, además de perspectiva y objetivos. Ahora no solo se busca mejorar las diferencias raciales, como lo empezó haciendo Sir Francis, Sí. sino que ahora se trata de modificar en sí la conducta del ser humano. O sea, ya no solamente es cómo qué sangre hay por tus venas, cómo te ves físicamente, sino cómo piensas cómo actúas. Entonces ya no se volvió, digamos que una amenaza simplemente ser negro o indígena, sino que también cómo funciona tu cerebro, cómo piensas, qué libertades te das, Sí. porque si no estás, digamos que en la caja en la que ellos nos quieren enfrascar, ya Les estorbas. y te eliminan como sea. Exacto. O ya si tú eres un rebelde de la causa y alzas la voz, eres tildado de loco, eres tildado de... ¿cómo se dice? Conspiranoico. Y de fuera de lugar, o sea, no estás a la moda, porque ellos están vendiendo, es un ser humano moderno, que los están, que entre más días nos apartan más de nuestra esencia y nos vuelven más robóticos. Claro que es muy fuerte porque digamos que nosotros hicimos un avance cuando nos alejamos de la religión, digamos que las religiones tienen en sí sus cosas buenas, pero este sistema de control que hay en las religiones, se supone que que hicimos un avance cuando nos alejamos de esto y nos volvimos personas de razón, ¿cierto? Con raciocinio, que nos fuimos más a la ciencia, pero es que nos fuimos al otro extremo. Entonces Exacto. nunca se encuentra un punto intermedio. No, y no se encuentra un punto intermedio y mucho menos se va a encontrar cuando hay gente con tanto poder de por medio y que manipulan los medios, manipulan las farmacéuticas, o sea, Sí. ¿qué quiere decir? Que manipulan la salud de las personas. Y que la ciencia que nos muestran hoy en día se convirtió en una nueva religión. Y la que nos muestran, y la que quieren que sepamos. Claro, ellos dan resultados que ellos quieren que salgan a la luz, Claro. que no necesariamente son ciertos, sino que nos lo quieren vender. Entonces, aparte de todo el poder que tienen, hay 3 factores que hacen que esta revolución eugenésica sea algo inédito, y son la revolución informática, la culminación global de poder como la OTAN, la ONU, la Unión Europea, entre otros, el ambientalismo y ecologismo, que son las armas que ellos utilizan actualmente para manipularnos. Pues bien, ya dicho lo anterior, entonces vamos a explicar el primer factor, que es la revolución informática. Les cuento que la primera computadora la concibió un declarado seguidor de la eugenesia, Thomas Watson, para procesar datos de investigaciones de eugenesia que luego se utilizarían en los campos de exterminio nazi. Al llegar los años 80 y 90, se produce una verdadera revolución de manos de Microsoft. De Bill Gates. Por eso es que hoy en día nadie cree lo de sus buenas intenciones con las vacunas y todas Sí. estas cosas. O sea, ¿desde cuándo este hombre sale a Es un defender alma de Dios. y sale a defender una vacuna? Pues Sí. no sé. Bueno, en fin, que cambiaría todos los aspectos de la vida, tanto la pública como la privada. Estamos hablando de la creación de la computadora. Si la primera computadora fue creada por y para la eugenesia, entonces podemos hacer una idea del desarrollo que esta ciencia tendrá con el posterior desarrollo informático, desde los códigos de barras utilizados en los campos de concentración y cárceles hasta los escáneres biométricos, desde el proceso estadístico de los datos de la psicología conductivista y sociológica hasta las nuevas bases de datos confeccionados en Internet, desde las armas inteligentes dirigidas vía satélite. Mira lo de Cambridge Analytica, como sucedía con Facebook. Hasta la más novedosa nanorobótica aplicable a la fisiología del individuo humano. Es decir, toda esta revolución informática, que digamos que con el virus se aceleró, porque no sé cuántos años nosotros nos aceleramos un montón de años. Nos aceleramos muchísimo. Eso está en Internet. Nosotros en estos meses, en este 2020, durante el tiempo que hemos vivido lo del virus, el ser humano se aceleró lo que se puede suponer muchísimos años. O sea, ellos nos adelantaron impresionante. Dimos algo así como un salto cuántico, sí, por decirlo de alguna manera. Hablando de eso que decías tan loco, no sé si viste por ahí una imagen que rondaba hace poco en Twitter. Yo creo que es del 2016, me parece verlo en algún comentario, pero que va mucho ahora de Mark Zuckerberg con todas esas personas con los óculos. Sí. O sea, es una... como que
O si no, Tesla, que me dices de Tesla con el microchip que quiere poner en el cerebro, es todo lo están haciendo de frente, realmente, pero sigue siendo exactamente el mismo proceso. No, y el problema es que en este momento, aunque todo lo hacen en nuestra cara, todavía se ve como una ilusión, ¿cierto? Sí. Pero cuando ya sea un hecho, no lo van a vender como una necesidad. Claro, Es como que eso- antes no existía la necesidad de un teléfono móvil, de una computadora, ahora yo personalmente no concibo mi vida sin mi teléfono. Por eso nos han ido Se adiestrando convierte poco en a una poco. necesidad. Pero es que es normal, porque si tú no tienes, por ejemplo, WhatsApp, todo el mundo tiene. Entonces, ¿cómo te Exacto. vas a comunicar si todo el mundo tiene? Ese es el poder de ellos, Exacto, manejar las digamos que, masas. por ejemplo, WhatsApp a nivel global, que es de las ventajas de la globalización. Tú puedes hablar con tu familia que está en otros países, todo esto es una cosa impresionante, demasiado buena, pero que así como normalizamos el móvil, como normalizamos WhatsApp, que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos ni en la mente, o sea, jamás. Asimismo, muy fácil podemos normalizar todo esto que se viene. Exactamente, entonces digamos que la informática es, por decir algo, una bendición. Un sí, arma de doble filo. pero también es nuestra guillotina, por decirlo Sí. de alguna forma. Nos vuelven como, mira, por ejemplo, los niños cómo están creciendo. Ellos ya no quieren ir a parques, ellos ya no quieren una vida como la que nosotros vivimos. Ellos quieren estar con su tablet todo el día, con su videojuego, con su vida paralela virtual. Exacto, y al mismo tiempo está como esa libertad que se supone que tiene la media, que en realidad sí, de ciertas maneras sí, porque uno todavía puede leer blogs que no están tan sesgados de la media normal como en la televisión, pero por otro lado la narrativa ahora la llevan, por ejemplo, los influencers e Instagram. O sea que Es verdad, todo esto está Estamos- ocurriendo y se nos está olvidando vivir por estar pendientes de la vida de otros, ¿cierto? Exacto. Bueno, entonces ahí culminamos como esta idea del primer factor, que es la revolución informática, donde sabemos que si no le damos un buen uso estamos esclavos de ella, que es lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Bueno, el segundo factor es la culminación de la centralización global del poder. Las dos últimas décadas del siglo XX se presentan como la oportunidad definitiva que finalmente conllevará o conlleva una centralización global del poder. La gran mentira soviética se cae por su propio peso, comienzan las negociaciones que supondrían la definitiva Unión Europea, la OTAN se expande, surgen nuevos organismos globales y los ya existentes como la ONU continúan abriendo el camino hacia la centralización del poder. Se especula públicamente y sin ocultar la intención sobre la instauración de un nuevo orden mundial, la tiranía de una élite invertida que aspira a dominar a una población subyugada, que era lo que decíamos, sometida. Sí, y esta digamos que es de una manera todo esto tan fuerte y tan contradictorio que yo decía, porque uno dice, bueno, la Unión Europea, Países Unidos, La como ONU. todas estas personas ayudándose mutuamente para que la gente no pase hambre, para que todos tengamos los mismos derechos, pero sabemos que detrás es que hay un grupo muy, muy pequeño de personas intentando enriquecerse de todo esto, como siempre. Claro, entonces para ellos Terminamos por apoyarlos, porque claro, ¿quién va a decir que no quiere a la ONU? Si hay países en medio de la guerra que han obtenido esa ayuda, por ejemplo, pero es la misma guerra que ellos hacen. Y ellos nos llevan, nos arrojan hacia a una nueva esclavitud, que es necesitar lo que ellos nos proporcionan, crearnos una necesidad y después ellos tener la cura, como el virus y la vacuna. Exacto. Anteriormente no necesitamos ninguna vacuna, no teníamos ningún problema como el coronavirus, pero ya que hay un coronavirus, tarán, ellos salen con la vacuna, ¿cierto? Sí. Porque son buenos y nos proveen de los De todo lo que necesitamos. de los beneficios y de las soluciones. Sí. Ajá. Bueno, entonces, su plan requiere una explícita reducción de la población en un porcentaje considerable. Es la premisa unánime del proceso globalizador. Reducir la población en porcentajes que oscilarían, dependiendo de la fuente, del 60 al 95% y embrutecer, esto es muy importante, y embrutecer a la población superviviente con mecanismos de control que resulta imposible de vencer. Es decir, si no estás muerto, estás bruto. Ay, Dios. Suena horrible, pero es que es la verdad, o sea, ellos, por eso no les conviene parar la guerra de Siria, por eso no les conviene acabar con el hambre de África, porque ellos necesitan esa gente muerta. Porque perfectamente podrían acabar con el hambre de África. Y eso va más allá de que nos estamos quejando de que el Vaticano tiene oro. No, pero en sí es una realidad. Pongámosle lógica, ellos podrían tienen todos los recursos, pero no quieren, es que no les conviene. Entonces,
Ya saben que si no alzamos nuestra voz y no, digamos que no nos inducimos a un cambio verdadero, o vamos a estar muertos o brutos. Sí, otra cosa que sé que más de uno va a estar acá pensando como, ay, no, ya hablaron las comunistas, ultraizquierda. El comunismo también es otra trampa, créanme. Eso de tomar dos bandos es la peor trampa en la que uno puede caer, porque No, pero y además es que se aprovechan de... esos dos bandos los crean precisamente la élite Sí. para mantenernos distraídos, peleando unos con Exacto. otros. Es que entre más haya polémica, estamos más distraídos, claro, estamos Obvio, peleando unos con ¿a otros. quién le va a importar lo que estén haciendo ellos en este momento si estamos peleando por quién es de derecha, quién es de izquierda, quién es demócrata, quién es republicano? Realmente no da tiempo de llegar a ese fondo. No da tiempo para estudiar lo que ellos están haciendo, lo que, acuérdense del dicho, divide y reinarás. Y muchas veces nos damos cuenta, por ejemplo, como ahora que muchas personas, se dice el despertar, pero es más que muchas personas, digamos que también utilizamos de esta forma global de buena manera, investigamos y nos estamos dando cuenta de verdades de hace años, o sea, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es verdad. Bueno, entonces vamos para el tercer factor. La cosa se va poniendo buena. El tercer factor es el ambientalismo y el ecologismo. La eugenesia se enmascaró con numerosos términos científicos para tapar el horror de sus intenciones. Algunos de esos escondites fueron la antropología, la psicología conductivista, la psicopedagogía, la demografía, la psiquiatría, la bioética, el transhumanismo, la biotecnología y sobre todo el ambientalismo y la ecología. Así, los primeros movimientos medioambientales fueron fundados por entusiastas eugenistas a finales del siglo XX. El ambientalismo resulta la máscara ideológica y científica que esconde a teóricos y técnicos neomalthusianos. ¿Qué es eso? Los neomalthusianos consideran el exceso de población pobre u obrera como un problema para la calidad de vida. Ah, ok. Es decir, no les ayudemos, sino que se nos quiten del medio. Sí. O sea, ellos, El exterminio. el exterminio, o sea, son pobres, que mueran. No, es que entendamos que ellos nunca han querido ayudar, digamos, que a las personas menos favorecidas. Por el contrario, las quieren hundir en guerras y en hambruna para que desaparezcan. Sí. Porque no están dentro de la raza que ellos quieren tener, ¿cierto? Entonces, estos neomalthusianos sueñan con una definitiva solución final, que es todos los que son, digamos que son pobres Sí. de espíritu, de mente, que no solamente la pobreza es material. Estas personas no sirven, hay que exterminarlas, ¿cierto? Ellos sueñan con un mundo sin este tipo de personas. En fin, adentrándonos en el tema que concierne en este tercer factor, que es el ambientalismo, aquí no estamos dudando de que hay gente que actúa bajo su buena fe. Sí, de que el Polo Norte sí puede estar derritiéndose, de que sí pueden haber ciertos que la atmósfera, la aspectos. capa de ozono está muy afectada, que Sí. el agua escasea, o sea, todo Son esto, cosas que son ciertas. estas cosas son ciertas, pero digamos que ellos aprovechan esta crisis para crearnos una nueva religión. Y para crear el miedo y el pánico, como siempre. Por ejemplo, nos dicen que nos estamos quedando sin bosques y sin agua y entre más día aparecen nuevos incendios que no sabe quién los provocan en Estados Unidos, En Australia. en Australia. En fin, lo que quiero decir es que ellos mismos crean los pirómanos y para dar la noticia de que se están acabando los bosques, que hay una nueva crisis ambiental, para mantenernos distraídos en la nueva religión en la que se convirtió el medio ambiente. Claro, porque si vemos que toda Australia se está quemando, obviamente vamos a entrar en pánico y todos queremos salvar a los koalas, nos da una tristeza enorme y no queremos voltear para otro lado porque hoy es algo demasiado importante para no prestarle atención, se aprovechan de esto. Exactamente, entonces lo que queremos decir es que obviamente si hay el medio ambiente sí sufre, que Sí. los humanos somos despiadados con el medio ambiente, que somos malos inquilinos por decirlo de alguna forma, que la tierra nos da todo y nosotros la Y destruimos, nosotros la destruimos, sí. que no valoramos el planeta por estar pensando en cosas superficiales. Eso es cierto, todo es cierto, pero el trasfondo de todo es que ellos aprovechan para engrandecer el problema, para, digamos que ponernos una venda gigante y que nosotros estemos siempre trabajando por el medio ambiente, pero ellos por otro lado creando el problema, agrandando el problema o creando unos Sí. nuevos.
Esperamos que nos entiendan lo que queremos decir. No es que estemos dudando de la crisis ambiental, estamos diciendo que ellos utilizan esa crisis para A su favor. manipularnos, sí, y para obtener lo que ellos quieren. Entonces, el mismo sistema de poder, lo que estábamos diciendo, es el que genera la crisis, real o inventada. Real cuando vemos que los bosques arden y que no hay nada que hacer, que son días de incendios, hectáreas perdidas y todas estas cosas. O inventadas, que es lo mismo que ellos hablan con su ciencia, que el planeta, ¿cómo se dice? El planeta Involucionó. que el planeta involucionó, que nos quedan no sé cuántos años de agua. O sea, Muchas que de mejor esas dicho, cosas ya para dentro de 30 años ya no va a haber agua. no vamos, o sea, vamos a entrar en sequía, Sí. vamos a estar como en todas estas películas distópicas. Sí. Entonces, lo que queremos que entiendan es que muchos de estos cuentos son inventados por ellos para generar el terror y el pánico y mantenernos a nosotros, vuelvo a decir, distraídos en otras cosas, mientras ellos generan, por ejemplo, su nuevo orden mundial. Sí. En fin, lo cierto es que para ellos la única solución a los problemas medioambientales es la reducción de la población. ¿Y cómo se reduce la población? ¿Cómo se controla la población? ¿Cómo se frena el crecimiento demográfico? Los hipócritas controladores demográficos se excusan con cambiar el paradigma de educación. Sin embargo, fuera del reparto de condones, por ejemplo, a los escolares o de píldoras abortivas a los adolescentes, el control demográfico solo se puede llevar a cabo con medidas impositivas desde las leyes y organismos oficiales. Por ejemplo, como la ONU y sus embajadores de buena voluntad. Como así es que en serio hay que aclarar que un embajador tiene buena voluntad. Sí. No se supone que es un embajador. Ay, Dios. Se supone que siempre obran desde la buena fe, pero imagínate que como, digamos, tienen cola que le pisen. Que por deben decirlo, seguir que es de buena que tienen voluntad. se ven en la obligación de aclarar. De hacer la aclaración para que el público no grite a los cuatro vientos. Sí, exacto. Como también pasa mucho que todas estas artistas de Hollywood, claro que la publicidad, el marketing, todo eso que consumimos a diario, de alguna forma ya son ellos quienes están manejando la narrativa de cómo se va nuestra vida. Y ellos son unos títeres más. Lógicamente, porque es que es impresionante porque muchas veces, por ejemplo, dentro de todas esas teorías de conspiración se habla de los Illuminati, de que Lady Gaga hizo esto, que Michael Jackson, de hecho Michael Jackson sí estuvo en contra del sistema en algún momento, pero como todos esos artistas, que Britney Spears, que son satánicos, que yo no sé qué, muchísimas cosas, que entonces la gente cree que se va a encontrar con un súcubo, con un demonio, todas estas cosas lógicas que hacen precisamente que se caigan estas teorías porque ya pasan a través de lo peor de la conspiración. Y no es que Lady Gaga sea satánica, no es que, o bueno, no lo sabemos, no sé cuáles sean sus creencias personales, pero a lo que voy Que no a que no es tan necesariamente. literal, a que no es, no, y que no es tan literal, que muchas veces ni siquiera saben de que sus productores tienen una agenda oculta, ni siquiera sus productores, esos también son títeres. Sí. El hilo viene desde muy atrás. Pues sí, los títeres son desde los presidentes, desde los Exacto. artistas, es que los dueños del mundo, entre comillas, es gente demasiado poderosa y que... Rothschild y Rockefeller, hay que decirlo. Ya. Sí. Entonces, volviendo al tema de Hollywood, nos encontramos, como decía Lía, famosos políticos neoliberales, top models, cantantes de rock, estrellas de Hollywood, todos estos predicando la sostenibilidad del medio ambiente, dándonos cátedra de cómo cuidar la tierra. Y mira que, por ejemplo, es muy fuerte porque muchas veces estas celebridades se unen en pro de una causa que... Mira que todas las celebridades de Hollywood, por ejemplo, apoyan a Hillary Clinton, claro, porque Donald Trump es un payaso de entrada, alguien odioso que sinceramente nos parece de lo más degradante que pueda haber como un ser humano, pero llega a ser mucho más peligroso que el demócrata que se oculta atrás, quiero ayudar a todo el mundo y en realidad tiene esa agenda tan impresionante. Digamos que él se muestra tal y como es. Sí. No sabe qué esperar de él, ¿cierto? Exacto. En cambio, las que se visten de oveja, esos son los realmente peligrosos, porque no esperas, digamos, que algo tan terrible. Es como cuando tú tienes una amiga y sabes que tu amiga es mentirosa y ella te miente en la cara y tú sabes, ella es una mentirosa, no espero nada de ella. Pero cuando tienes esa amiga que se supone es muy leal y te termina traicionando de la nada, es mucho más peligroso. Claro, entonces, como les decíamos, mientras todas estas estrellas reconocidas mundialmente
predicen una y otra cosa para preservar el medio ambiente, para ganarle al hambre. Lo cierto, la realidad es que la población mundial, mientras tanto, llega a límites de miseria desconocidos y nadie consigue detener ni por un segundo el desbocado deterioro ambiental, y tampoco paran la miseria, al contrario, entre más día va en aumento. Bueno, a ver, y ya habiendo expuesto este tema hasta estas alturas, ustedes dirán como, bueno, estas son otras locas chifladas que se levantaron hoy con ganas de grabar algo y hablar de Tienen este por lo tema. menos algo que las sustente, textos, lo que sea. Sí. Si ustedes quieren ahondar más en este tema, investigar y encontrar resultados por ustedes mismos, información, recuerden que el poder del ser humano es la información, no es el dinero, no es nada, es la información. Sin dinero, con dinero y sin información no tenemos nada. Exacto. Sin dinero y con información podemos conseguir el dinero, entonces eso es lo más preciado. Sí, lo más importante es tener discernimiento, aprender que no solo porque los profesores y los académicos, que me pasa mucho, incluso con amigos de la universidad, que no, como los profesores y estos académicos súper prestigiosos y súper importantes dijeron esto, jamás me lo va a cuestionar. Siempre hay que cuestionarse absolutamente todo. Entonces, para documentar y denunciar alguna de estas técnicas, bastaría con que escojan de entre algunas innumerables publicaciones académicas sobre control demográfico y desarrollo sostenible, escritas por prestigiosos científicos eugenistas. Algunos de ellos incluso han sido premios Nobel. Una de las fuentes más explícitas y con implicaciones más directas con el momento actual es John Holdren, prestigioso asesor científico de varias administraciones estadounidenses, como de Barack Obama. Wow. La verdad, nunca me lo esperaría de Barack. Bueno, pero es que siempre vemos una cara ante el público. Igual también él puede ser un títere, porque aquí esto va a sonar muy horrible, pero sí. Según lo que creó la teoría de Sir Francis, buscan exterminar a la raza negra, no tendría sentido. Y Obama no se caracteriza por ser un rubio ojiazul, precisamente. Entonces puede que él sea un títere más. Como muchos. Bueno, volviendo con Holdren, quiero contarles que en uno de sus escritos describe con detalle la necesidad de esterilizar y debilitar a la población a través de químicos introducidos en el suministro de agua, por ejemplo, y a través de aditivos artificiales añadidos en el proceso de industrialización de la comida. ¿Cómo lo ves? O sea que Natalia París no estaba tan loca. No sé si te recuerdas hace muchos años que ella hablaba de la hormonización en los pollos y todo eso, que todo el mundo la tildó de bruta y de loca. Sí, lo que pasa es que ella es una mujer muy despierta. Estuvimos viendo en estos días de la música que toca. Electrónica con todos estos sound waves de binaural beats y todo esto. Para ayudarnos a trascender y para ayudarnos a tener más luz en nuestras vidas. Ella siempre ha sido una mujer muy despierta. Lo que pasa es que en realidad se habla mucho de la inteligencia desde este raciocinio tan básico y que sí, si tú no hablas de lo que hablan todos y de lo que hablan los científicos, ya estás mal, eres el enemigo. Es más, Holdren también hace mención o hizo mención al hecho de que la tecnología permitiría implantar en el organismo del individuo dispositivos de esterilización, que serían activados o desactivados bajo orden del poder global ya señalado. Que es lo que ya vemos hoy en día, es uno de los métodos de planificación más comunes, de hecho. Dispositivos vaginales, en el brazo, exacto. En fin, todas estas cosas. Recordemos que del Holdren que les estaba hablando, y sus coautores son actualmente directores de importantes departamentos universitarios de Estados Unidos, asesores científicos de organismos tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y, en definitiva, prestigiosos científicos involucrados en numerosos proyectos medioambientales. Centrémonos en la obviedad de cómo a finales de la primera década del siglo XXI la población tercermundista es diezmada por un SIDA que se expande de manera sospechosamente localizada. O sea, la enfermedad tenía un sector, paradójicamente hablando. Enfermedad clasista. Exactamente. Las compañías farmacéuticas son sorprendidas en incontables ocasiones con lotes de vacunas, entre comillas, accidentalmente contaminadas por bacterias y virus ajenos a la producción de la vacuna.
Existen conflictos bélicos y guerras civiles cada vez más devastadores, son instigados y mantenidos por la sugestión de masas a través de los medios de comunicación. Los países llamados subdesarrollados llegan a un límite de miseria y locura social desconocido en el pasado. Vemos lo que pasa con los medios de comunicación, por ejemplo, que ellos están muy polarizados y digamos que informan lo que tienen que informar, no lo que deberían, es decir, como lo que les informan que tienen que decir a la población. Pues sí, todo eso sucede en el llamado tercer mundo, pero ¿qué diablos ocurre en el primer mundo? Si no está, digamos que la hambruna y todas estas... Que no está el caos que vemos normalmente en los medios, que se supone que son los de la vida tranquila. Los de la vida fácil, por decirlo de alguna forma, los privilegiados. Los privilegiados, ¿cierto? el privilegio. Entonces, ellos cada vez se convierten en una población más debilitada, más mansa, más sumisa y sin voluntad propia. La inteligencia cada día se manifiesta con más escasez y es exclusivamente volcada en el enriquecimiento económico personal. Es decir, ya las personas simplemente están como un caballo pensando en cómo hacer dinero y se les olvida de lo demás. Sí, porque ya no son personas cualitativas, sino cuantitativas, ya se convierten en números. Se convierten en simples números, que es lo que decían. ¿Te acuerdas que la religión y así nos venden como la bestia o el demonio como el número con el 666? 666? Sí. Pero esto lo que en realidad nos quiere decir es que la élite o el nuevo orden mundial nos quiere tener como números y que nosotros seamos números, es decir, que no tengamos cualidades, sino siempre seamos cuantitativos. Exacto, es que con esto del 666 y el diablo y todo eso se nos olvida que todo es muy metafórico, que nada no nos van a decir de frente, el 666 es por esto, porque es un sistema. Pero es que nada de lo que ocurre en estos libros como la Biblia, estos textos sagrados, son literalmente lo que... Que ha sido el problema siempre, tomárselos con literalidad. Exactamente. Bueno, entonces volviendo a los del primer mundo, digamos que los chicos tienen entre más días los espermatozoides más debilitados, empeoran en calidad y disminuyen en cantidad en porcentajes que oscilan entre el 50% al 600% en los últimos 20 años. Que eso tiene mucho sentido, porque si tú te pones a ver países como Noruega, Suecia, incluso Canadá, que no tienen gente joven ya. No tienen gente joven y las mujeres son mayormente infértiles, así como los hombres. Sí. Aumentan entre los hombres, los desórdenes hormonales de todo tipo, causando desequilibrios sexuales y psicológicos desconocidos hasta la fecha. El hombre moderno sufre nuevas enfermedades, tales como depresión, nuevos desórdenes intestinales, fibromialgia, alergias, obesidad mórbida, como pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Debido a que en Estados Unidos también está todo esto de los transgénicos, que incluso también hace parte de todo este movimiento. Exactamente. Y tú mira que todo está conectado. Todo está conectado, sí. Y también presentan síndromes nerviosos que los incapacitan vitalmente para formar una familia. En cuanto a la mujer europea en edad fértil es forzada solo a poder tener con garantías un único hijo. Raras veces vemos que puedan tener más. Que además tendrán que esperar a después de los 30 debido a la realidad económica que le impone su obligatoria inserción en el mercado laboral. Es decir, pocos beneficios para las mujeres. Claro que esto ha mejorado con los años, esto sí ha mejorado porque las mujeres hemos alzado la voz, pero digamos que todavía no hay garantías para hacerlo antes de esa edad. Entonces, suponiendo que tienen un hijo después de los 30, este hijo lo tendrán siempre y cuando su instinto maternal no esté artificialmente apagado y siempre y cuando encuentre a un hombre que pueda fecundarla, ya sabiendo los problemas que mencionamos anteriormente en cuanto a los de hombres. Disfunción eréctil y todo esto. En muchas ocasiones esta mujer tendrá que criar a su hijo sola, como madre soltera, pues le será difícil encontrar a un hombre con carácter, integridad y vigor como para afrontar la paternidad. Es que si nos ponemos a ver, todo está tan conectado que incluso la educación, cómo educan a hombres y mujeres, desde allí viene. Desde ahí viene absolutamente todo está conectado cuando le pones lógica. Mira que los matrimonios tienden a durar cada vez menos, los hijos nacen ya debilitados, se estima que 2 de cada 3 niños nacidos en Europa son alérgicos a algo. La madre y su hijo visitarán al pediatra cada vez con más frecuencia. Existen muchas posibilidades de que el niño desarrolle hiperactividad, alergias, depresión, desórdenes nerviosos. ¿Cuántos niños no vemos que se suicidan ya desde a los 8 años? Sí. Que son jóvenes depresivos. Y que también tiene que ver con los altos índices de suicidio precisamente en estos países.
que decimos que son los más altos del mundo. Y que decimos que hay gente que supuestamente tiene todo hablando desde lo económico y son niños totalmente infelices que lo que dices, entre más días, con más frecuencia se matan muy seguido, o sea, Sí. es una cosa impresionante. Entonces, precisamente en esta adolescencia, muchos de estos chicos se someterán a tratamientos psicológicos, incluso psiquiátricos, y conocerán potentes fármacos psicotrópicos antes de que su cuerpo se forme completamente. Aumentan en altísimos porcentajes los casos de cáncer entre niños y menores de 40 años. Aumentan también en los mismos porcentajes su mortalidad. Vemos que anteriormente, que siempre se dice como la gente de antaño duraba más, era muy sana, y ya las personas parecemos de cristal. Sí, que ya cualquier niño le da una gripe y ya hay que hospitalizarlo, se le empeora en una neumonía, dan las famosas bacterias en los hospitales que se terminan por llevar a cualquiera. Sí, la fragilidad es altísima. Entonces aumentan los casos también de autismo, Parkinson, Alzheimer, aumenta la dependencia a fármacos, sean legales o no, suministrados por cada vez por la más aceptada automedicación. Vemos que ya automedicarse se volvió un paseo. Que es súper fácil, que se supone que muchos medicamentos están prohibidos sin receta médica, pero si tú vas a la farmacia de la esquina seguramente te los van a vender de igual forma. ¿Qué es lo que pasa mucho con el aborto clandestino? Que tantas mujeres mueren clandestinamente porque en la farmacia de la esquina venden de forma clandestina las pastillas abortivas. Y al no saber usarlas, de pronto no tener ese acompañamiento profesional, terminan muriendo. Sí. Bueno, entonces también las visitas a los especialistas médicos aumentan cada año. La industria alimenticia se vará a esta debilitada y desequilibrada masa moderna con vegetales bañados en pesticidas químicos, granos manipulados transgénicamente, grasas hidrogenadas, carne hormonada de animales industrializados y aditivos adulcorantes cada vez más numerosos. Que es lo que estaba sucediendo con Monsanto, que incluso ya Monsanto, no sé si sabías que ya tiene un poder impresionante en Latinoamérica, que era como el único rincón que no habían podido tocar. Bueno, señores, todo esto es lo que encierra la eugenesia, esta mal llamada ciencia creada por Sir Francis. Gracias a él, digamos que tenemos hoy en día un mundo más debilitado, que así suene como una película de terror o algo totalmente de ficción, estamos en peligro de extinción. Y es por eso que es tan importante, como ya les había dicho antes, cuestionarse todo, no traguemos entero de nada del sistema. No se trata de que nos vayamos a ir a romperlo todo ni nada por el estilo, pero tal vez tener ese discernimiento y ese preguntarnos como, bueno, el porqué de las cosas, no tragar entero. Esperamos que esta enunciación de obviedades pueda ayudarles a despertar conciencia individual al respecto. Ojalá también que puedan investigar, como les decía Lía. Sin duda esta enumeración se podría hacer más extensa, pero ¿cuánto más extensa debería ser para provocar una reacción en nosotros? Les hago énfasis en lo siguiente, abro comillas. Además, toda documentación desclasificada solo puede aportar datos de los programas aplicados desde hace un relativo tiempo. Sin duda, la vanguardia de las técnicas de eugenesia está en protocolos inaccesibles y documentación aún secreta. Reconocemos ignorar qué nuevos avances nos depara ya el presente. Sin embargo, sí que podemos señalar alguna de sus consecuencias. Quizás la técnica eugenésica más novedosa y potente sea aquella que permite que una persona que accede a una información como la que se expone en este podcast pueda negársela a sí mismo, haga por olvidarla y siga con su vida como si nada estuviera pasando. Sería el resultado final de la ciencia eugenésica el nuevo hombre del que hablaron todos los teóricos y apologistas del nuevo orden mundial. En este camino trazado, el hombre moderno mirará hacia abajo, hacia su propio límite inferior, hacia lo infrahumano. Cierro comillas. Bueno, eso es todo por hoy. Ya nos escucharemos en otro tema interesante de esto o de otras cosas. Sí, nos encontraremos en otro tema en el que exploramos nuestra historia, porque se sabe que quien conoce su historia no tiene por qué repetirla, ¿cierto? Para darnos cuenta de todas estas obviedades, como ya habíamos dicho, que muchas veces simplemente no estamos al tanto de ellas.
o no las queremos ver. Nuestro ánimo no es generar pánico, sino que nos demos la oportunidad de ver el mundo con todos sus matices y poder tener la voluntad y criterio propios para escoger, no seguir un lineamiento y estar como unos caballos mirando hacia el frente mientras otras personas manejan nuestra vida. Porque aunque creamos que temas como la eugenesia no nos tocan, realmente es algo que tiene que ver con todos y que a todos nos concierne. Está en el diario vivir. Hasta pronto. Adiós. Adiós.